Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Ángel González. Y yo soy pastora Ruth de González. Somos pastores del Ministerio Tiempos de Cosecha y hoy queremos compartir este tiempo con ustedes, mujeres del reino. Sabemos que todos hemos estado pasando un tiempo en el cual, pues, guardados en casa, hemos tenido la oportunidad de poder meditar, de poder aprovechar el tiempo, pero también está el lado contrario, en donde pues el tiempo nos está aprovechando y no estamos meditando, sino al contrario, estamos dejando que nuestra mente y nuestro corazón se llenen de incertidumbre, de duda, de temor. Y pues hoy quisimos compartir contigo, o queremos compartir contigo, unos minutos y poder darte una breve enseñanza acerca de un tema que creo que es bastante importante, ¿verdad? Entonces hoy queremos aprovechar contigo y queremos que pues también tú aproveches estos minutos, que no solo sea un momento de poder hablar, de que nosotros nos expresemos, sino que también tú puedas poner atención a lo que vamos a enseñarte hoy, pero principalmente que si esto es algo que se identifica con tu vida, que puedas llevarlo delante del Señor y puedas sincerarte con Él, ¿verdad? Así es un tema muy importante del que vamos a aprender todos mucho, ¿verdad? Creo que Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a dar ese discernimiento y ese entendimiento para que tú no solo puedas purificarte a través de la palabra, sino que también enseñarle a las personas que están a tu alrededor, a tu casa, a tu familia, ¿verdad? Con los tuyos. Así es. Bueno, entonces hoy vamos a tocar el tema de raíces de iniquidad. Y es bien un tema para muchos podría ser muy complejo, ¿verdad? Porque hay cosas que en el día a día vivimos y en nuestra vida o en nuestro entorno ya parecieran tan normales, cosas que ya parecieran como de fábrica hacia nosotros, ¿verdad? Cosas que nos suceden constantemente y que ya afirmamos de que pues como es así, va a seguir el mismo patrón. Así es. Y pues entonces, para que haya o exista una raíz, tuvo que haber o tuvo que existir una semilla que fue sembrada. Así es. ¿Sí? Entonces usted me puede decir, pero si la semilla solo sirve para que algo crezca, algo bueno crezca, ¿no? Porque la misma Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, o la cizaña crece junto al trigo. Entonces hay una semilla ahí que fue sembrada y que crece junto al fruto, porque el trigo es el fruto, ¿verdad? La cizaña es aquello que quiere ahogar el fruto. Entonces, para que haya o exista una raíz, atrás tuvo que haber antes la siembra de una semilla. Tuvo que haberse sembrado algo para que eso pudiera suceder. Y en el significado raíz es una parte oculta de una cosa, la cual procede en la parte visible o manifiesta. ¿Qué podemos entender de esto? Que la raíz, usted es rara vez que va a ver la raíz de una planta, por ejemplo. La ¿verdad? raíz es lo oculto. La raíz es lo oculto, usted no va a ver la raíz, ¿verdad? Ya vemos la raíz cuando son unos árboles frondosos, cuando ya son muy grandes, ¿verdad? Pero cuando algo está pequeño y está creciendo, usted la raíz no la va a ver. Entonces dice que es la parte oculta, la raíz. Y veamos lo interesante, la raíz también es lo que sostiene la hierba o árbol que da fruto. Y veamos esto, o sea, la raíz sostiene algo. Y si lo asociamos a lo que acabas de decir, que es la parte oculta de una cosa de la cual procede la parte visible o manifiesta. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nuestro árbol nacional es la ceiba. Que es un árbol frondoso, grande. Y es grande. Entonces, llega un momento que se llega a ver la raíz, pero hay una raíz que se puede ver porque el árbol ha crecido demasiado, pero está la raíz oculta, que es enorme, dice. Y es larguísima, o sea, creo, sin temor a mentir, puede tener kilómetros de longitud en la cual está sostenida el árbol. Entonces, aquí queremos decir esto. Entonces, la parte oculta de algo es lo que sostiene lo que sucede sobre la vida de alguien o lo que provoca que se manifiesten ciertas cosas. O sea, que lo oculto que hay dentro manifiesta hacia lo exterior. Sí, pues. Y puede manifestarse. Relucir, ¿sí? O puede manifestarse de una buena forma o de una mala forma. Entonces, vamos aquí a aprender hoy todos juntos. ¿Qué es iniquidad? Y iniquidad se refiere al vínculo o a la cualidad de inicuo.
algo pues que no está bien. Entonces, que designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral. Dice, vamos, estamos empezando a hablar de lo malo, pero para poder descubrir lo malo tenemos que descubrir, como bien decimos hoy, la raíz. Entonces, es decir, todo acto contrario a la moral o a la justicia o a la religión, si lo podemos decir de esa forma, la palabra proviene del latín iniquitas, que traduce calidad de injusto. Entonces, una iniquidad es una calidad de algo injusto. Pues algo que va contra la moral, contra la justicia, ¿verdad? Contra las creencias religiosas hasta, se podría decir, sí, ¿verdad? Tachémoslo de esa forma. Pero también entonces, y eso lleva sinónimos, que es la injusticia, la maldad, la infamia o la ignominia. ¿Verdad que es una palabra bien rara? Entonces, definamos esto. La iniquidad es todo aquello que nos aleja de hacer lo correcto. Prácticamente se podría decir que es lo contrario a lo bueno. Sí. ¿Verdad? Se podría decir que es maldad. En pocas palabras, es maldad. Entonces, en el sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez con el ángel caído, que conocemos como diablo, Satanás, Lucifer, algunos le dicen chamuco, ¿verdad? De todo. Sí, claro. De todo, ¿verdad? Entonces, en la iniquidad podemos ver caminos deformados, pero vamos a esto. Comenzamos diciendo que la raíz es la parte oculta, ¿sí? Pero es la parte oculta que permite que algo se manifieste hacia la parte externa, hacia lo de afuera. Entonces, hablar de raíces de iniquidad tiene que ver con identificar la causa de la misma, la cual está en operación y es la que origina que el nuevo creyente y también el que ya tiene su camino, ¿verdad? Viva con esas costumbres, como así. Por ejemplo, hay raíces, digamos que hay familias que siempre hay una línea de alcoholismo o de pobreza. Dejemos ahí el ejemplo y vamos a lo que sí. Entonces, la iniquidad es la conducta repetitiva de un pecado. Y la Biblia menciona que también es por las concupiscencias de nuestra carne. Y la concupiscencia es un mal deseo o un deseo mal formado sobre algo, ¿verdad? Entonces, volvamos al inicio. Si te preguntáramos hoy, ¿en dónde están enraizados tus valores y tus principios? ¿O en dónde está enraizado todo lo que haces? Cuando externas, cuando le vas hacia afuera, ¿es un fruto o es un impulso? Y claro, tal vez si hablamos de raíces de iniquidad, la gente, las personas pueden pensar, ay, es que son grandes pecados, ¿verdad? Son unos pecados grandes y piensan que no los tienen, ¿verdad? Y hoy sí te puedo decir de que para la raíz de iniquidad no hay pecado ni chiquito ni grande, ¿verdad? Y fíjate que, perdón que te interrumpa, y mira por qué lo que decía aquí, la iniquidad es la conducta repetitiva del pecado. Es algo repetitivo. Y como tú decís, puede ser algo grave o algo pequeño, pero se vuelve una costumbre que hace que caiga en la misma situación. No, y vemos cómo son esas raíces de iniquidad que te llevan a repetir no solo a ti, sino que, por ejemplo, tus hijos te están viendo, tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Todos los están a tu alrededor y empiezan a ver que está esa raíz en ti, lo empiezan a notar porque, como tú lo dices, se manifiesta y se hace visible, ¿verdad? La gente empieza a ver ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo venir, verdad? Y poder analizarnos y saber qué raíces de iniquidad poseemos. Sí, entonces, y veamos, veo aquí la tabla porque lo que escribimos, ¿verdad? Lo que queremos transmitirte también a través de lo que estuvimos escribiendo y a través de ciertas experiencias, porque al final, para poder identificar esto, claramente algo tuvimos que haber pasado, porque si no sería solo transmitir un mensaje
empírico, sin haber experimentado, por decirlo de esa forma. Entonces, la iniquidad es la conducta repetitiva del pecado. Es el patrón de conducta que toma o que se forma en nuestro ser, ¿sí? Y pasa de una generación a otra. Es lo que te decía, por ejemplo, el abuelo era alcohólico, el papá es alcohólico, ahora el hijo es alcohólico, y así se va la línea. O otro podría ser el que le gustan las apuestas, sí. También es algo ahí. La pornografía, sí. Los deseos sexuales. Y acá lo que queremos darte a entender con iniquidad es que te dijimos al principio que era todo lo contrario de lo bueno, que sí. Es maldad la iniquidad. Pero como nosotros, sabiendo que es malo, lo seguimos haciendo, es algo repetitivo, ¿verdad? Entonces ya se crea esta iniquidad, ya no podemos decir pequé, no, o sea, ya no se puede decir que ya es algo que estamos, es la iniquidad. Es como repetir la película muchas veces. Por ejemplo, a mí cuando una película me gusta mucho, y mi esposa me dice, ay, la vas a ver otra vez. Entonces me gusta repetir, yo ya sé qué va a pasar y me gusta repetir la película. Entonces una raíz de iniquidad es exactamente lo mismo, repetir la misma película, ya sabes qué va a suceder y seguir repitiendo. Sabes que es malo y lo seguís haciendo. Sí, y a veces hasta viene recargado, ¿verdad? Reload it. Entonces, dice Jeremías 17, 1 y 3. El pecado de Israel escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca como por encargo. Póngale atención a eso. Sus jóvenes no se olvidan de pecar. Dice, creo que le pongamos énfasis a eso que dice, mi pueblo peca como por encargo. O sea, como que ya lo tenían pedido, ¿verdad? Ya estaba en la lista de, bueno, hoy vamos a encargar esto y esto vamos a hacer. Y entonces, y es bien explícito, entonces una raíz comienza a crecer en tu vida por cómo la estás alimentando. Entonces la iniquidad se alimenta constantemente de las cosas que repetimos que no están bien, las cosas que no están bien dirigidas, que no están sanadas, que es otra cosa bien importante. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos exhorta a ser diligentes en nuestro caminar con Él. ¿Cómo así? A examinarnos. El diligente pues examina, está constantemente evaluándose, está constantemente indagando dentro de sí mismo para ver qué está bien y está mal. Incluso a las personas que siempre nos buscan, que nos piden consejo, siempre les decimos, pues óiganse bien, o sea, mediten bien lo que están hablando, escúchense, grábense muchas veces para saber cómo están hablando, qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que tienen que cambiar, ¿verdad? Somos ejemplo, como decía yo hace un ratito, somos ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos están viendo todo lo que hacemos, ¿verdad? Recuerdo que yo tenía una amiga y a ella le encantaba, o sea, yo había vivido lo que ella había vivido, ¿verdad? Por ejemplo, pero a ella le encantaba venir y le encantaba agregarle cositas para que la historia que contaba más salsa a los tacos. Y le encantaba y lo miraba algo así y todos wow, ¿qué? Pero, y siempre a cada lugar que le iba agregando un poquito más y le iba agregando un poquito más a la historia, ¿verdad? Y realmente ella entendió de que lo que ella estaba haciendo era un pecado, que ya era algo tan repetitivo y que ella lo había hecho desde pequeña, ¿verdad? Pero al platicar con ella me decía, es que mi mamá era exactamente igual. Mi mamá era exactamente igual. Ella decía que había comprado algo en Nueva York y lo había comprado aquí en la zona 1, ¿verdad? Valga la publicidad. Entonces, ¿cómo vemos esas pequeñas cosas que nuestros hijos, ¿verdad? Y comienzan a imitar. Empiezan a imitar de nosotros mismos. Entonces, el ser cristiano implica algo más que únicamente ser salvos y estar seguros de que vamos a ir al cielo. Incluso va más allá de
que ir simplemente a la iglesia o leer la Biblia o orar todas las noches, porque eso todos los podemos hacer. Si Dios quiere perfeccionarnos para la obra que Él comenzó en nosotros y se perfecciona hasta el día de Jesucristo, que vayamos de gloria en gloria, entonces necesita sanar aquello que en nosotros no está bien. Entonces vuelvo y te repito, una raíz es aquello oculto que provoca que saques a relucir o que exteriorices lo que hay dentro de ti. Por ejemplo, como decís tú, el ejemplo de esta amiga que le gustaba aumentar las cosas, ¿verdad? Hay personas que perdón por la expresión, pero están viendo a los demás y nunca pueden verlo a los ojos, ¿verdad? En el caso, están viendo a alguien y no lo pueden ver a los ojos, y saben a qué me refiero, porque hay algo ahí, hay una raíz que no está bien, que no está ordenada. Entonces, dice en Oseas 4:6, vamos a ver, si también lo buscas ahí, dice, aquí está, porque tú has rechazado, vamos a ver, permíteme, vamos a buscar aquí, Oseas 4:6. Entonces, cuando descubrimos la raíz de las cosas que provocan nuestras acciones o nuestras reacciones, comenzamos a ser conscientes de que algo en nosotros necesita ser transformado y necesita ser cambiado. Oseas 4:6. Dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, ¿verdad? En la Reina Valera 1960 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces muchas veces las raíces también inician por un desconocimiento, hablando de la iniquidad, la iniquidad inicia en nuestras vidas por un desconocimiento, por hacer algo que parecía en juego, ¿verdad? Por ejemplo, cuando éramos niños, y creo que a todos nos pasó en algún momento, alguien dijo, mira esta película, y era una película subida de tono. Y entonces uno de ahí inconscientemente, y después ya te gustó, o te dijeron, mira, toma esto, no te va a hacer nada, lo probaste ya. Tómate un traguito, ¿verdad? Te gustó, y ahí fue donde el abuelo comenzó la línea, que vino del abuelo al papá, del papá al hijo, y así sucesivamente se va la escala, ¿verdad? Entonces, y es lo que te decía, puede ser que tú pegaste por una ignorancia, pero si ya es una vez más, y así más veces, eso ya no es ignorancia, eso ya está bajo tu conciencia. Ya conscientemente tú lo dijiste, bueno, lo voy a hacer porque me gustó. Y eso ya es una iniquidad guardada en nuestro corazón. Sí, Deuteronomio nos enseña que nosotros tenemos esa libertad de escoger. Y Jesús mismo, ¿verdad? Nos enseñó que había un libre albedrío, ¿verdad? Deuteronomio nos dice, escoge pues, escoge bien. O escoge el mal. Tú sabes, si escoges bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar. Pero si escoges mal, ¿verdad? Tú y tus generaciones, ¿verdad? Van a perecer. Van a pasar cosas totalmente contrarias, entonces, porque ya es algo que estamos haciendo de forma consciente. Y fíjese cómo es de curioso esto, pues probando este, recuerdo que yo de niño, pues ¿cómo puedo decirlo? Bueno, las mujeres del lado de mi mamá, pues fueron criadas en el campo, entonces, pues antes como no había tantos hospitales ni nada de eso, pues fueron adquiriendo el conocimiento de comadronas. Así le decimos aquí en Guatemala o en México, creo que son parteras también comadronas. No sé cómo le dirán en distinta parte donde nos vayan a ver. Pero el punto es que eso te lleva a otra cosa. Y lo que te quiero decir es que recuerdo yo una vez de niño me llevaron a un lugar a la zona 5, donde había un hermanito, decían ellas, que era un brujo. Y vino la persona que me llevó, que era un familiar, me dijo, acuéstate ahí. No recuerdo qué edad tenía, pero tenía menos de 10 años, creo. Y me acosté, no recuerdo nada más. ¿Qué pasó? A mí me llevaron inconscientemente, ¿verdad? Tú no sabías. Yo no sabía a visitar un brujo. Y la verdad nunca me gustó eso, pero ¿qué pasó? Hubo una etapa en mi vida que yo sentía que me perseguían, sentía que me estaban viendo, y después yo descubriendo lo asumí o lo asocié a eso que había sucedido,
que yo no lo invité, pero la persona que me llevó al hacerlo parte, en cierta forma, como que eso se asoció a mi vida, ¿verdad? Se comenzó a ser parte de mí. Entonces, hay cosas, hay raíces que tú estás viviendo o de las cuales tú estás obteniendo un resultado y tal vez tú no sembraste esa semilla. Sino que fueron tus antepasados. Pero tú estás recibiendo la consecuencia, ¿verdad? Ahí es donde hacemos, donde se hace rema, ¿verdad? Se podría decir. Ese versículo donde dice que los padres se comieron las uvas agrias y los hijos andan con la dentera, ¿verdad? Los hijos están cosechando lo que los padres... Lo que alguien más sembraron, ¿verdad? Y así es como esas raíces se van apoderando de nosotros, se van apoderando de nuestras familias y de nuestras generaciones. Y muchas personas nos han dicho, es que sí, yo sé que es malo lo que estoy haciendo, pero es que es algo que yo no puedo evitar. Sí. Es algo que yo no puedo evitar, es algo que viene parte de mí, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí, la palabra de Dios dice que ninguna maldición viene sin causa. Y eso es cierto, porque como yo tuve esa experiencia, tú puedes haber tenido o estar viviendo una experiencia distinta, que tal vez tú no provocaste, pero que repercutió en ti, ¿verdad? Y está en Proverbios 26.2, todo lo que nos sucede en nuestra vida como cristianos, ¿buscas Proverbios 26.2? Y yo les voy a leer este concepto. Todo lo que nos sucede en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, es producto de una causa y un efecto. Muchas veces no sabemos por qué nos suceden las cosas, y es lo que les decía, las cosas no suceden. ¿Por qué no suceden las cosas? Oramos, ofrendamos, nos confesamos, declaramos, renunciamos y pasan tantas cosas, pero las cosas no cambian, y es que hay una raíz que está ahí bien metidita, que susceptiblemente está ahí, ¿verdad? Fue bien minuciosa para meterle y ahí sigue, pero ¿qué dice Proverbios 26.2? Te lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y también hay otra versión. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, lo que tú decías, ¿verdad? Y acá dice, como el gorrión sin rumbo, la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Sí, o sea, entonces nosotros somos los motivantes, nosotros motivamos a que si llega o no llega. Exacto. Podríamos decirlo de esta forma. Hay alguien que lo motivó, pero también hay alguien que vive la consecuencia del motivo de alguien más. Que son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Entonces lo que queremos invitarte es a identificar si tú eres el motivador de eso o el motivante, o eres el que solo está obteniendo el resultado de lo que alguien más hizo, ¿sí? Entonces, hablando de las exageraciones, la tendencia a mentir constantemente, la ira, el enojo desmedido, los pecados sexuales que decíamos, ¿verdad? El robo, la avaricia, la altivez, el orgullo, la idolatría, y hay un montón más. Tal vez son pecados que solo tú sabes, y que aún te da vergüenza que siendo cristiano aún lo sigas cometiendo, ¿sí? lo sigas provocando, pero es lo que vimos. Entonces volvemos a eso. En ti está el descubrirlo y desecharlo, o saber que está ahí y seguirlo alimentando. Así es. Es como, por ejemplo, esa manía de estar comiendo cada rato, ¿verdad? Entonces, ese es algo que no está bien, porque quieres estar en todo momento con algo. Es una ansiedad. Es provocado por una ansiedad. Entonces, sabes que sos ansioso, pero no reconoces. No reconoces que tienes una ansiedad. O que hay un problema. Hay personas que nos han dicho, como les había dicho, que no pueden. Dicen que es más fuerte lo que ellos sienten, es más fuerte lo que sus ganas de vivir y hacer lo malo, ¿verdad? Y que es imposible para ellos dejarlo. Pero queremos decirte de que si tú sigues diciendo que es imposible dejar eso, nunca lo vas a dejar. Porque estás empoderando. Le estás dando un poder, y realmente tienes que cortar con ese poder que le estás dando y con esa autoridad que le estás dando a eso malo. Tú tienes que decir, no, yo puedo, yo lo voy a vencer, y pues como dicen,
vivir un día a la vez, ¿verdad? Y Sí. decir, hoy no voy a cometer esto. Hoy no voy a caer en lo mismo. Entonces es como el ejemplo que te mencionaba. El padre alcohólico, el hijo alcohólico, los nietos alcohólicos o la mamá soltera, la hija soltera, madres solteras y todas embarazadas a una edad pues muy joven. También, o sea, tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo a tu alrededor o las líneas generacionales de pobreza. Pobre el abuelo, pobre el papá, pobre el hijo. Y ya te acostumbraste a vivir bajo esa línea, pero ahí es donde tú tienes que salir de la línea por la cual van, cortar eso cortar esa raíz, y es algo repetitivo, como ¿sí? tú decías, ¿verdad? Entonces, esta iniquidad que pasa de generación a otra, produciendo una inclinación al pecado, que ya es parte de la familia, otras veces lo que vemos en las familias son las consecuencias de la iniquidad, estas son las maldiciones. Entonces vemos familias que son pobres a través de generaciones, lo que les decía, otras con una prosperidad al fracaso, una propensidad al fracaso. Todos vienen siendo fracasados, o como tú decías, pobres, ¿verdad? Ajá, o con tendencia a enfermedades continuas. Ay, es que mi papá fue diabético, entonces yo voy a ser diabético. O el cáncer, ¿verdad? Entonces yo también. Y ahora, ay, mi cáncer. Y fíjense cómo es esto. Mi papá fue diabético. Y me decían, a ver si no, vos también. Y yo decía, no. Y aunque me dijeran evangélico, religioso y de todo, dije, no, a mí eso no me va a pasar. Y yo cambié mi línea generacional y a mí eso no me va a suceder. Y al día de hoy yo soy un hombre sano y declaro que voy a ser un hombre sano toda mi vida, porque yo me encargué de romper eso. Entonces, igual al fracaso, dije, no, es que aquí las cosas salen porque salen. Hay que intentarlo, si caíste en eso tenés que levantar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando está esa línea de fracaso, te salió algo mal, te rendís y ya no seguís. Viene la frustración, ¿verdad? Y ser personas frustrantes y frustras a tus hijos, frustras a tu esposa, prácticamente lo regala, esa frustración. O por ejemplo, las muertes prematuras, personas que mueren muy jóvenes, o accidentes. Mire, yo si pudiera contarle un montón de historias que he vivido de mi familia, creo que hacemos un libro. Pero yo decidí cortar muchas cosas. Yo lo decidí por mí mismo. Entonces quiero que me acompañen al Salmo 109:18. Si me lo puedes buscar, por favor. Entonces, la iniquidad o la raíz se comienza a convertir en un vestido, en algo que portas todos los días. Y si no te lo quitas y lo desechas, vas a seguir portándolo todos los días a pesar de lo que hagas, como que los diezmes, ofrendes, vayas a la iglesia, ores. Pero si realmente tu corazón no ha sido sanado y no has cortado eso de raíz, vas a seguir teniendo los mismos resultados por las mismas cosas. Salmos 109:18. 109. Sí. Perdón, estaba buscando 119. 118 no. 109:18. Dice. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Y qué pasa si tenemos aceite en los huesos? No es bueno, ¿verdad? No. Sí, vamos a leer en otra versión para que nos entiendan bien los que nos están escuchando. Salmo 109:18. Dice, por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos, digámoslo, a las enfermedades. Es algo que ya se vuelve parte porque tú lo estás, o le estás dando el derecho o el poder para que lo haga. Dice Isaías 59:4, conciben maldades y dan a luz iniquidad. O sea que ya es parte de, porque hay personas que saben que es malo y lo siguen haciendo. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si lo rompen saldrán víboras. O sea, lo que nos está diciendo aquí, ¿qué pasa con las telas de araña? La tela de araña atrapa
y difícilmente envuelve. Y difícilmente la presa sale librada. Y sabes qué es también lo característico de esto, de que la araña cuando envuelve ya no se ve lo que hay adentro. Ajá. No, que está todo blanquito y todo lleno de telaraña que ya no se puede ver. Así es una raíz de iniquidad. Aparentemente estás bien y pasó algo y te vuelves a levantar. Pasaron 2 o 3 meses y otra vez, porque lo envolviste, como dijiste, se puso blanquito y no estoy en mi zona segura. Pero nuevamente vuelve a salir. Entonces la iniquidad es como una vestidura que nos envuelve, como agua que entra en lo más profundo de nuestro ser, como aceite que se mete en los huesos, como dice Isaías 59:4, habla de huevos de áspides, o compara la iniquidad con huevos de serpientes. Imagínense que sea una serpiente que a este punto de nacer y la mordamos, nos vamos a comer. A mí la serpiente no me gusta. Entonces, habla de huevos de áspides, comparada la iniquidad con huevos de serpientes que se van desarrollando dentro de nosotros, como telas de araña que todo lo envuelven. Entonces, la iniquidad te va a envolver, va a parecer bonito. Solo voy a ver un poquito. Solo voy a ver un poquito ya. Solo es un poquito lo que voy a ver. Y sabes a qué me refiero, ¿verdad? No solo voy a escuchar a ver qué dice. Solo voy a escuchar lo necesario. No solo voy a echar uno, el social, y ahí quedó. No, solo voy a apostar esto. Mira, 100 pesos, 100 quetzales, $10, y ahí quedó. Es que, pues no tiene de malo que yo tenga otro corazón de parte de mi pareja. Solo es una vez, solo fue un besito, no pasó nada más. O solo fue una chateada, ¿verdad? Eso no está mal. Más moderno, ¿verdad? Sí, y alguien, me recuerdo que alguien nos escribió una vez que necesitaba consejería matrimonial y nos dice, es que yo nunca he engañado a mi esposa, nunca la he engañado. Y ella dice que yo la he engañado, pero yo nunca la he engañado. Lo que sí es que sí hablo con muchas chicas en el Messenger. Eso sí hago, pero eso no es engañar. Entonces, ¿cómo viene el enemigo a querer disfrazar las cosas y realmente no ver lo profundo, todo lo que va, ¿verdad? Con eso enlazado. La tela la araña envolvió el telita, ¿verdad? Y escondió. Y es que es así, es como que no, solo un poquito. Ni me van a ver, ni se van a dar cuenta. Pero después viene y ¡fum! Sale a luz el resultado de la raíz que está ahí bien metida, como la raíz de la ceiba que decíamos. Bien metida. Y para sacar esa raíz de ceiba, hay que levantar mucho asfalto, mucho suelo. Entonces, cuando algo está muy metido, humanamente va a costar. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dejamos que nuestro corazón sea el que nos guíe, y el corazón es engañoso. Dice Jeremías 17:9, dice que el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que el corazón es engañoso y perverso. Más que otra cosa, el corazón es engañoso y es perverso. Cuando no se hace nada, imagínate qué puede pasar. Entonces volvemos a la pregunta. Tú nos puedes decir, estoy descubriendo ciertas cosas que he estado viviendo. ¿O podrías tomar la actitud? No. Todo eso que dicen yo ya lo sané. Ojo, cuando creemos que estamos bien, es donde mejor deberíamos ir de la presencia del Señor. Sí. No, y la verdad que ni por ser grandes líderes, ni por ser grandes ministros del Señor, nos salvamos de ser malvados y de cometer perversidades. David dice la palabra del Señor que era conforme al corazón de Jehová. Oigan bien. Sí. David era conforme al corazón de Jehová. ¿Y qué cosas hizo? Pero en él había una iniquidad, en él había una raíz, y era el ser muy seductor con las mujeres, le encantaba eso, ¿verdad? Pero realmente vemos la historia
de cómo Dios trató con David en esa área y las consecuencias que vino a traer a su vida a causa de esa raíz no cortada, a causa de ese pecado no confesado. Y terminó, claro, el Señor al final siempre lo perdonaba, pero había algo ahí que no estaba bien. Entonces, me puede buscar Isaías 59:2. Entonces tenemos que descubrir qué está mal dentro de nuestro corazón, qué cosas están pasando. Probablemente tú me dirás, es que ahora entiendo por qué todos en mi familia tienen una cierta enfermedad, o por qué hemos venido de fracaso en fracaso, o por qué todas mis hermanas y yo hemos sido engañadas, o por qué todos los varones de mi casa pasaron esto. Entonces hay una raíz siempre que dice Isaías 59:2. Bueno, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Entonces vamos a ver aquí algunos versículos antes de cerrar, en los cuales debemos de entender que buscar el rostro del Señor, arrepentirnos y confesar y cambiar nuestra manera de vivir y nuestra conducta, nos va a acercar a Él. Y una de las primeras es que la iniquidad nos separa de Dios. Dice Isaías 52, su oído se cierra, ¿verdad? Dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Imagínate tú hablándole a Dios y dice, Él se tapa los oídos. O sea, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Entonces la iniquidad, una raíz de iniquidad nos separa. Entonces, ¿cómo estás tú en este momento en tu relación con Dios? ¿Qué está sucediendo sobre tu vida y qué cosas están atentando hacia tu integridad y a tu vida espiritual? Y vean esto, Salmos, y aquí vamos a comenzar con los beneficios. Salmos 38:18, aquí está. Dice acá, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, algo que te va a acercar, porque aquí dice que la iniquidad te separa, pero la confesión nos acerca al Señor, ¿verdad? Y ir delante del Señor y confesarnos con Él y decirle, Señor, mira, aquí estoy, esto y esto es lo que a mí me gusta. Tengo un problema con mi forma de hablar, tengo un problema con lo que veo, tengo un problema con lo que dejo entrar en mi corazón, tengo cualquier cosa que tú detectas que es una raíz y que ha creado iniquidad en tu vida, hay que cortarlo de tajo. La palabra del Señor nos dice que si confesamos con nuestra boca, dice que seremos salvos, Sí. ¿verdad? Seremos salvos. Entonces hay que confesar con nuestra boca, porque muchas veces nosotros venimos y nos gusta tanto que no queremos sacarlo a luz, ¿verdad? Nos gusta tanto ese pecado que no queremos decirlo, sino que seguimos disfrutando y eso nos lleva a tener esa iniquidad. Sí, Nehemías 9:2. Nehemías 9:2 9:2. dice, lo voy a leer en esta versión. Después de apartarse de todos, Nehemías 9:2, ¿verdad? Nehemías 9:2. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Pero ojo, aquí cuando dice apartarse de los extranjeros, también lo podemos llevar a la figura de separarse de aquellos que también te guían y te llevan a cometer el mismo pecado constantemente. Extranjeros quiere decir que están fuera de tu círculo, ¿verdad? De tu ciudad, de tu entorno. Fuera de tu vida espiritual, podríamos decirlo de esta forma. Entonces, todo aquello o todos aquellos que te están alejando de tu vida con Dios, para mí lo saludable sería alejarte. Y cuando tú estés preparado para ganar a esa gente, volver. Pero si no estás preparado y no tienes la fuerza de voluntad, ni tener la vida espiritual bien fortalecida para acercarte, es mejor alejarse. ¿Y qué dice ahí? Confesarlo. Confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Hoy cabal hablaba con una persona, con una amiga muy querida, y hablábamos de un sueño que había tenido anteriormente y se le aparecía una anciana, ¿verdad? Y también me contaron otro sueño que tuvo otra persona, que se le aparecía otra anciana, que llegaba a su casa una anciana y le decía, no, es que yo vengo
por tal persona porque esa persona me pertenece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que una anciana en un sueño que te quiere hacer mal, que te quiere, viene siendo la figura de esas raíces, de esas maldiciones de tus antepasados? Que están ahí amarradas aún. Sí. Entonces lo que leemos en Nehemías 9:2 es separarnos de lo que nos hace caer, ¿verdad? Aquí el Señor está mostrando algo que te amarra a caer, pero también te está diciendo sepárate de eso. Y Salmos 25:11, que aquí lo tengo, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces, ¿qué es otra cosa? Veíamos primero, la iniquidad te separa, pero la confesión te acerca. Te acerca. Ahora sería... En Nehemías decía confesarlo y alejarte de aquello que te separa, pero también dice en el Salmo, pedir perdón. Dice Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás, o sea, por el amor a su mismo nombre, Él nos va a perdonar. ¿Sí? Perdonarás también mi pecado, que es grande. Aquí no lo mencionó pequeño, dijo grande. Perdona, por amor al nombre de Él mismo. Él está dispuesto a perdonarnos de las cosas que hemos cometido, que hemos hecho, de las palabras que tal vez hemos mal usado o tergiversado, de las cosas que hicimos que no estaban bien y dañamos a alguien más, a través de tener una raíz que nos ha llevado de iniquidad en iniquidad y seguir repitiendo lo mismo siempre. Entonces vamos a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 nos dice: pero podemos estar seguros de lo que hemos creído, porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe que somos suyos, y también que todos los que le adoran a Dios dejan de hacer el mal. Y me gusta mucho porque esto que dice que todos los que adoran a Dios dejan de hacer el mal, y lo que leíamos en Nehemías 9:2 dice de que después de que se pasaron las 3 horas confesando sus pecados, dice que pasaron horas adorando a Dios, ¿verdad? Y cómo ahí es donde dice sellados por su espíritu, porque el que adora a Dios, el que lo adora, está marcado por su está presencia. marcado por Dios, los ojos de Dios están puestos en él. Entonces vemos eso, lo que te separa, hay que separarte de él. Pedir perdón, adorarlo para que su espíritu nos siga. Y por último vamos al Salmo 119, verso 133, que aquí lo tengo, que dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque una iniquidad, ¿qué es lo que hace una red de iniquidad? Se enseñorea de todo. Porque está ahí queriendo salir para dar su resultado, para seguir haciendo lo mismo, para seguir provocando en ti esos malos deseos, esas malas sensaciones, esos malos pensamientos, esas malas reacciones, que sigas actuando de la misma forma. No sé si lo puedes buscar en otra versión. Salmo 119:33, me gustó mucho. Y volvamos a leerlo. Ordena mis pasos con tu palabra. Y creo que tu oración el día de hoy debería decir, antes de cualquier cosa: Señor, antes de pedirte perdón, ayúdame a ordenar mis pasos. Y después decirle: Señor, perdónanos. Ayúdanos a poder caminar en integridad. Y hoy, Señor, ayúdanos a descubrir dentro de nuestro corazón qué raíces hemos venido arrastrando que nos han provocado vivir una vida llena de iniquidades y de cosas que no te agradan. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Entonces hablábamos en Timoteo de adorar al Señor, ¿verdad? Y en Salmo 119, afirmarnos en Dios, a obedecer, a seguir su camino, ¿verdad? Y ahí es donde creo yo que cuando tú decías de que el mal no se tiene que enseñorear, creo que la clave aquí la tenemos, y es adorar a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, toda cosa, ¿verdad?, que te quiere enseñorear a nosotros,
se va destruyendo. Vemos que hay muchas personas que no pueden abrir sus labios para cantar, ¿verdad? Una alabanza, están cerrados, o tienen los ojos tal vez abiertos pensando en muchas cosas, otras cosas que están pasando en su vida y no se pueden concentrar en adorar a Dios. Ahí hay algo que tiene que cambiar, ahí hay algo que se está enseñoreando en tu vida. Y la mejor manera de poder hacer que eso mengue es adorando a Dios. Y es cambiando. Entonces volvamos al principio. ¿Cuál es la parte oculta de la cual procede aquello que es visible o se manifiesta hacia los demás de tu vida? Entonces hoy, mujer del reino, queremos invitarte a que puedas reflexionar por un momento y puedas analizar tu vida, puedas analizar la vida también de la familia que viene contigo, qué cosas han estado sucediendo y qué cosas tienen que comenzar a cortar, pero para que la vida comience a ser distinta, porque estoy seguro que eres una mujer que está deseosa de servir a Dios, de amar al prójimo, de honrar a Dios con todo lo que tienes, aún tus bienes, pero necesitas cambiar esto que está aquí, porque si hay una raíz que está ahí amarradita, que no has descubierto, los mismos patrones van a seguir ocurriendo y las cosas no van a cambiar, porque todo va a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Así es. Entonces, la semilla que alguien sembró un día y tal vez no fue una buena semilla, que ya no repercuta en ti, que ya no dé un resultado en ti. Al contrario, comienza tú a tener una nueva forma de vida, que lo que comiences a sembrar para ti mismo sea vida y no sea estancamiento, no sea muerte espiritual, no sea fracaso, no sea frustración, sino al contrario, sea un tiempo de avivamiento y de levantarte para que Dios te pueda usar en medio del tiempo que estamos viviendo. Recuerda, es paso a paso, paso a paso. Hoy tienes que vivir el hoy y decir, hoy yo me comprometo a ser una mujer distinta, a ser un hombre distinto. Yo me comprometo que lo que hice ayer, lo que hice antier, lo que hice hace un mes, hoy no lo voy a cometer. Hoy voy a buscar a Dios, hoy voy a adorar a Dios, hoy voy a seguir sus estatutos, voy a guardar sus mandamientos para que me vaya bien. Y no solo eso, realmente estás sembrando también algo para, o sea, no solo lo malo se siembra, no solo hay una semilla mala, hay una semilla buena. Ajá. Y es momento que tú siembres esa semilla buena para tus generaciones. Para todos, y cortar, esta semilla era cortar de tajo todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Y hoy oramos, Señor, para que esta palabra, para que estas semillas caigan, Señor, en tierra fértil, que dé fruto, Señor, y que hoy cada mujer, cada persona que escuche esto pueda llegar al entendimiento de tu conocimiento, Padre. Y cada uno pueda ser libre de aquello, Señor, que los ha venido atacando, que han venido arrastrando de generación en generación. Hoy oramos por el enfermo para que la enfermedad, Señor, sea cortada. Oramos para el pobre para que la pobreza desaparezca. Oramos por el que constantemente está cayendo en fracasos para que eso desaparezca y sea abolido de su vida. Oramos, Señor, por aquellos que han venido en una generación de madres o de hombres solteros. Hoy oramos para que eso desaparezca, enfermedad en los niños, Padre, en el nombre de Jesús, y toda aquella raíz de iniquidad que se ha querido posicionar, que se ha querido acobijar en su corazón, hoy en el nombre de Jesús eso se ha echado fuera, y oramos para que tú los levantes, para que tú los uses y para que tu presencia y tu Espíritu Santo esté con ellos en todo lugar, y que cada mujer sea una digna representante del reino en sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios, en donde ellas estén ejerciendo el llamado que tú les has hecho. Gracias, Padre, te bendecimos y te pedimos que estés con nosotros y que tu palabra sea la que nos alimente y nos aliente a seguir en todo momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar hoy contigo un rato. Escríbenos, estamos acá para poder ayudarte. Puedes escribir a Una Mujer del Reino. A Ministerio Una Mujer del Reino, ¿verdad? Y pues con mucho gusto ahí te podrán estar ayudando y apoyando. Así es, se despide de ti el pastor Ángel González y pastora Ruth de González. del Ministerio Tiempo de Cosecha. Dios te bendiga.